¿Qué tal? Les saluda Fabián Robles. En esta ocasión me encuentro en el estudio de Gente TeleX, donde voy a realizar una entrevista con una colega y amiga. Ahorita se las voy a presentar, pero antes quiero agradecer a Edgardo Cabrera, titular de este portal, también un amigo ya de hace muchos años, por las facilidades que nos está dando para la realización de esta entrevista, con el apoyo en la producción también de nuestra amiga Saraí Méndez. Así es que, bueno, pues sin mayor preámbulo, pues le voy a platicar de qué va esta entrevista. Durante los últimos años ha habido una oleada de linchamientos y de intentos de linchamiento aquí en la entidad. No por nada, precisamente hay datos de la organización Causa en Común, según los cuales, pues también Tlaxcala se ha ubicado desafortunadamente, vergonzosamente, entre los primeros lugares, tanto en la consumación de estos eventos como en los intentos de los mismos. Pero bueno, la entrevista que hoy tendré con nuestra compañera amiga Miriam Bueno, pues versará no precisamente para ver las causas que provocan precisamente los linchamientos o los intentos de linchamiento, sino más bien a propósito del Día del Periodista, que aquí en el estado se celebra el 1 de julio, platicar con ella, y como también lo haremos con otros compañeros, para conocer sus experiencias en cuanto a la cobertura periodística de todos estos eventos. Sabemos que siempre por la premura, por muchas circunstancias, hay obviamente datos que a veces se quedan ahí solamente registrados en la memoria, y bueno, pues también conocer las sensaciones, porque a fin de cuentas somos personas, somos humanos, y entonces pues también hay muchos momentos de esos conflictos en los que pues, obviamente se nos quedan muy grabados, ¿no? Entonces, por eso hoy quiero saludar y agradecerle a nuestra colega y amiga Miriam Bueno, que pues nos ceda parte de su tiempo para platicar precisamente de este tema. Miriam, muchas gracias por estar y aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Fabián? Pues muchísimas gracias por considerarnos, porque evidentemente, como bien tú lo dices, los periodistas vivimos esta clase de acontecimientos de una manera pues diferente, como observadores, como los que narran estos acontecimientos, y que a veces no es nada fácil, ciertamente. No, definitivamente no es nada fácil. Mira, yo debo confesar que a mí, por diversas circunstancias, no me ha tocado cubrir un solo linchamiento, aunque bueno, por las estadísticas y todo sí le he dado el seguimiento, pero nunca me ha tocado cubrir uno. Por eso la intención también de platicar contigo, Miri, pero también tomando en cuenta que sí es cierto, hoy día hay ya muchas mujeres que ejercen el periodismo, pero creo que tú has sido de las pocas que ha tenido pues esa suerte de estar en el lugar de los hechos. Sí, claro, yo fíjate que me acuerdo, el primer linchamiento que me tocó, al que me tocó dar cobertura, fue uno que sucedió en Jesús Tepactepec, en Nativitas. Yo iniciaba por los años 2000 como corresponsal de Noticieros Televisa, ahora N+. Pero me acuerdo que esa ocasión, pues fuimos porque había una gran movilización, la gente estaba muy enojada, y justo cuando llegamos no estaban permitiendo la entrada a muchos medios. Afortunadamente tengo familiares en ese municipio, y entonces me vieron y me dijeron, pásate. ¿Eso te ayudó? No, me ayudó muchísimo, porque no dejaban entrar a nadie. Y es que te pongo en contexto, resulta que unos chicos se les había hecho fácil quererse robar al niño Dios de la iglesia de Jesús Tepactepec. Déjame decirte que ese niño Dios es tan preciado por la población y tan querido, que en cuanto se dieron cuenta, los chicos entraron, me parece que fue por los días de enero, porque tenían el nacimiento fuera, todo esto que acabamos de pasar, Navidad y todo eso. Y entonces, pues, justo tomaron al niño Dios, y uno de ellos lo esconde en su chamarra. Pero, ¿sabes? Ya iban saliendo, cuando de repente el sacristán o alguien encargado de la iglesia se da cuenta que el listoncito del niño Dios, uno de los cordoncitos, el cordoncito, que lleva el vestido del niño Dios, exactamente, le cuelga. Y entonces voltean, no ven al niño Dios y gritan, el niño Dios. Y bueno, más tardó en gritarlo que la gente se congregó, y evidentemente les quitaron al niño Dios porque se llevan al niño Dios. Entonces, pues de ahí empezó todo el conflicto, porque vamos, los golpearon, los castigaron varios pobladores, pero
había un acontecimiento que a todos nos impresionó, ¿no? Les habían rociado de gasolina. Los querían quemar vivos. Y entonces los trajeron por toda la plazuela ahí de la iglesia de Jesús Tepactepec. Los chavos estaban muy golpeados, pero muy, muy golpeados. Y, ¿sabes? Eran de otro pueblo vecino. De Nativitas, de la cabecera de Nativitas. Sí, muy cerquitita. Pues cerquitita, estaban pegados, ¿no? Entonces, pues fue una escena, pues la verdad, impactante. Porque, pues tú te imaginas, los golpearon, los chavos tenían pues ya marcas en el rostro. Heridas. Sí, no, uno tenían los ojos prácticamente cerrados de los golpes. El rostro desfigurado. Totalmente, o sea, mal, o sea, de los golpes. Y luego rociarles de gasolina. Y ¿sabes? Esa vez no terminó peor el asunto, afortunadamente, porque, ¿qué crees? Después de que los rociaron de gasolina, hubo un habitante que aventó un cerillo hacia el aire. Se apagó. En el aire se apagó el Se cerillo. apagó el cerillo. Se apagó. Si no, ¿tú te imaginas? O sea, hubiera sido terrible eso. Pues estuvieron varias horas ahí en lo que llegó la autoridad, llegaron los antimotines, la estatal, en lo que negociaron, ya sabes cómo es eso, ¿no? Sí. Se crea un conflicto y después viene la negociación, ¿qué me vas a dar para Así dártelo? Claro. Sí. Entonces, me acuerdo que ya por la madrugada es cuando entraron los antimotines, entraron por ellos, los rescataron. Los rescataron. Se los llevaron. Se salvaron de ser linchados. Se salvaron de ser linchados, pero evidentemente el hecho tú como reportero lo vives desde esa parte, ¿no? Porque evidentemente tú no vas ni a favor de uno ni a favor del otro, ¿no? Claro, tú vas a lo tuyo. Vas a contar lo que está sucediendo, ¿no? Y pues uno en esas, desde ese lugar a veces no entiendes, ¿no? Dices, bueno, ya le quitaron al niño Dios, ya lo recuperaron, no se lo llevaron, ya los golpearon, ¿no? O sea, la autoridad luego, pues muchas veces tú lo sabes, llega tarde. Sí. Llega tarde y luego las personas que entran, digamos que de alguna manera a calmar los ánimos, pues hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí, una situación complicada, evidentemente no había otra manera de que se los iban a entregar, sino es que los rescataban a ellos dos, y pues al final eso ya ahí quedó, ¿no? Ya no hubo más. También recuerdo otro, en esa misma zona, años después, no sé si recuerdes que hubo unos años en que había un rumor, porque era un rumor de que andaba una banda secuestrando gente, les quitaban los órganos, ahí en la zona sur. Sí. Entonces, recuerdo que esa vez nos dijeron, quieren linchar a un matrimonio allá en La Concordia, otro pueblo pegadito a Tepactepec. Ya más rumbo a San Miguel del Milagro, ¿no? Sí, pero están pegaditos. Sí, Está, muy mira, pegaditos. está Nativitas, está el Jesús Tepactepec, de este lado está La Concordia, están así los tres. Jesús Tepactepec, digamos, está así como vamos a la izquierda, ¿no? Exactamente. De la iglesia. Y entonces La Concordia ya está así como para avanzar hacia el Cobat, la secundaria, está ahí, es La Concordia. Y entonces cuando llegamos y nos enteramos, es que, o sea, las personas no habían intentado ni robar, o sea, no habían intentado hacerle daño a alguien, lo único es que tocaron en una casa. Y entonces salió un niño y las personas le preguntaron, el matrimonio le preguntaron, oye, ¿hay alguien mayor? Déjame ver. Entonces, cuando sale los papás o la mamá o un familiar del pequeñito, resulta que ellos dicen, son los que se andan robando los niños, son los que... Y entonces, ellos dicen, no, nosotros nada más queremos ofrecerles libros. Vendían libros. Entonces, pues ya sabes cómo es en eso, tocan las campanas, se congrega la gente y entonces empezó la agresión. Les quemaron el auto, ahí llevaban libros, les dieron una golpiza tremenda a la señora, al señor, los trajeron aquí al hospital, estuvieron varios días ahí, porque fue brutal lo que les hicieron, ¿no? Y ellos no eran delincuentes, no eran secuestradores, pues eran unas personas que estaban ganando la vida vendiendo libros, ¿no? Sí. Entonces, esa otra parte tú la ves desde ahí y dices,
pues qué mal hace un rumor, ¿no? Pero qué mal hace la desinformación, definitivamente, ¿no? Y a veces la gente no pregunta, no se cerciora, se deja llevar por la turba, ¿no? Y entonces ocurren este tipo de cosas que verdaderamente dices, pues son terribles porque vemos, ¿sabes qué? Que en ese momento no hay humanidad que pueda. No hay esa preocupación por el otro, ¿no? Esa misericordia por el otro, no. Ahí lo que quieren es hacer justicia por propia mano. Justicia desde su propia visión. Sí, desde su propia visión. No investigan si fue cierto, si no fue cierto, quiénes son. No. Ahí ya no hay ley que valga. Pero además, Miri, hay que también subrayar, creo, esta parte de estos dos acontecimientos que tú nos compartes ahora, porque en ese tiempo no existían las redes sociales como hoy día. No existían, efectivamente, no existían. Los únicos medios que veíamos, bueno, era la prensa escrita, escuchábamos la radio, veíamos la tele, los noticieros, pero no había, hasta ahí. O sea, pero si te das cuenta, hoy quizá la diferencia entre esos tiempos y los de hoy es nada más la velocidad a la que corre la noticia. Así es. O sea, te enteras de inmediato, ¿no? O sea, la gente de inmediato empieza a subir lo que está aconteciendo, pero el comportamiento no ha cambiado, Fabián. No. O sea, el comportamiento no ha cambiado. O sea, siguen con esta misma dinámica, hacer justicia por propia mano. Y bueno, hay muchos factores, ¿no? Que podrías interpretar, ¿no? El hartazgo de la ciudadanía, la inacción de las autoridades, y hoy, más que nunca, ¿cómo hay casos? O sea, es que no recuerdo si el mes pasado era ya uno cada 8 días, prácticamente, ¿no? Pero eso también te dice algo. Hay un hartazgo de la ciudadanía, la inacción de las autoridades. Y creo que hoy en día Tlaxcala está pasando por un momento pues muy complicado en el tema de seguridad, muy complicado. Pareciera que estamos solos y pues ni el Chapulín Colorado nos va a ayudar. Sin duda alguna. Fíjate que de este caso del que tú refieres, de la Concordia, yo recuerdo que ya tiempo después de que ocurrió esto, me pidieron por parte de la jornada buscar al matrimonio afectado. No quisieron darnos una entrevista, claro. Lo único que yo recuerdo es que sí quedaron con muchas secuelas. Sí. Ese matrimonio quedó con muchas secuelas. Eso sí lo tengo presente. Sí, los golpearon horrible. O sea, la verdad es que fue muy, muy desafortunada esta acción, esta falta de información por parte de los habitantes y de las autoridades, el no intervenir a tiempo, ¿no? El no poder tener esa capacidad de decir, a ver, espere, ¿no? Y como esos casos, pues hemos visto otros más porque, por ejemplo, ¿te tocó el de San Pablo del Monte? Me tocó uno de San Pablo del Monte y ese es la primera vez que verdaderamente pues estuvo muy, muy fuerte porque literal, o sea, lo vi agonizando. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues mira, a esta persona que era pues un joven, lo habían acusado de intentar robar un vehículo, una camioneta me parece. Entonces, pues evidentemente, San Pablo del Monte, pues tú dirás, ¿no? Entonces, pues la gente se organizó, le pegó, lo golpeó, literal lo apedrearon. Lapidado totalmente. Sí, pero ya después estando en el suelo, le soltaron piedras. O sea, el tipo ahí en el suelo, literal agonizando. Y entonces, pues evidentemente, tú estás ahí y dices, no hay un poquito de mesura, de pues compasión por el otro, ¿no? O sea, no había robado ya la camioneta, estaba ya muy mal. Y como que por qué seguirle aventando piedras, golpeándolo, ¿no? Ya no se podía ni mover. Nada más escuchaba que como que respiraba, se quejaba. Pero estaba literal. Estaba agonizando. Ya. Estaba agonizando. Y entonces ya cuando la policía interviene, que esa es la parte que nunca he entendido de estos operativos que hace la policía, porque mira, yo te puedo decir que en todos los que he ido, la policía está en la orilla de la población. Así es. No entra. O sea, no entra. Y ya cuando entra, pues es demasiado tarde, ¿no?
Y esa vez igual, la policía estaba en la orilla, en la entrada. Y ya cuando entraron por él, pues lo agarraron así y les pesaba, pues ya estaba suelto. O sea, literalmente ese hombre ya estaba muerto. O sea, y sí te preguntas, ¿no? Uno como reportero que está ahí en ese momento, pues sí te preguntas, ¿por qué no entran antes? ¿Por qué no hay alguien suficientemente capaz de poder conversar con la población y hacerle entender que evidentemente pues ellos no pueden hacer esta justicia por propia mano, ¿no? Y pues lo de siempre, lo que siempre acostumbran, ¿no? Hacer acuerdos con ellos. Pero que la ciudadanía, fíjate, no se manche las manos, porque cuando pasó lo de San Pablo, uno se queda como reportero pensando, ¿no? Sí, lo castigaron porque intentó robar. No robó. Pero ahora, ¿quiénes son los delincuentes? La ciudadanía se mancha las manos. Entonces, ¿en qué los convierte eso? En asesinos. Cambian de víctimas a victimarios en cuestión de segundos. Claro, claro. Entonces, yo digo, entiendo el enojo de la gente, porque uno lo entiende. Uno puede saber que hay hartazgo, pero yo creo que la gente también le falta hacer reflexión sobre ese tema. Porque entiendo, ya no se robaron nada, ya le dieron sus zapes, ya, ¿no? Seguro eso le va a servir para entender que aquí no se debe de volver a meter, ¿no? ¿Por qué matarlos? Una pregunta, Miri, que yo creo que en muchos casos pues queda ahí sin respuesta alguna. ¿Cómo lo vives como reportera? ¿Cómo vives todos esos momentos, Miriam? Porque sabemos que es entrar en esta, pues, de vivir con la adrenalina del momento, pero también, pues, con esta misión que tienes de registrar lo más que puedas registrar. No solamente tú como reportero, sino porque también en tu caso, que reporteas para televisión, pues también es contar con las imágenes, cuidando obviamente muchas cosas. Claro, no, ¿Cómo claro. lo vive? ¿Cómo se vive eso? No, pues es que mira, evidentemente es la impresión de lo que está aconteciendo, ¿no? Es esa parte, ¿no? Es como periodista vas y te tienes que rifar, así, literal. Rifar con los mismos habitantes, que no te obstruyan el trabajo, que sepan que tú no vas a pues de alguna manera afectarlos, pero que tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Y lo que, por ejemplo, en San Pablo, esa vez que grabamos, porque me tocó grabar y lo único que nos dijeron, ¿no? Los que estamos ahí, graben a ras de piso, nada de alzar sus cámaras. Nada. No. Ahí grábenlo, para que la Tomas gente cerradas, lo vea. prácticamente. Sí, exacto, ¿no? Y fue como lo hicimos. Evidentemente, porque también entiendes esa parte y enojo de la población. Y tú vas a hacer la cobertura de una nota, no vas a hacer la nota. Entonces tienes que ser muy cauteloso en el trato con los habitantes, para empezar, ¿no? Entendiendo desde su perspectiva que tienen ellos a la hora de querer castigar a un presunto delincuente, un delincuente. Y pues sí, evidentemente, pues seguir sus indicaciones, eso no te queda de otra, ¿no? Si quieres documentarlo, porque hoy en día ya no te están dejando entrar, ¿no? Ya Así dicen, sí, ya no, medios, no. Entonces, pues evidentemente las imágenes que logremos tener en algún momento, pues son muy valiosas, porque eso nos ayudan a documentar. Y es así como lo vamos haciendo. Pero sí es muy fuerte, de entrada es muy fuerte. El día que yo estuve ahí y vi al hombre agonizando, pues yo me regresé con esa reflexión que te compartí hace un momento y dije, qué fuerte es esto, qué fuerte. ¿Qué fuerte es esto, Miri? A ver, pero ¿verlo o ser periodista para documentar esto que me estás refiriendo? Es fuerte verlo, es fuerte pues ser periodista, porque ahí te estás jugando un buen, porque si se te levanta un poquito la cámara o el teléfono con lo que estés grabando, pues ileso no vas a salir de ahí, te lo digo, ¿no? Pero es que es muy fuerte todo en contexto, todo. Porque mira, tú vas y ves una persona que pues prácticamente está agonizando. Ves una población furiosa, enardecida, que no le importa nada más que ver al otro que está sufriendo, ¿no? Uh-huh.
Y esa persona es como que ellos se enseñan más y que vean los demás lo que les espera, ¿no? Es difícil al momento pues de tratar de escribirlo, de llevar esta narrativa, porque realmente se puede confundir esta parte, ¿no? O sea, dices, bueno, lo lincharon porque robó, ¿no? Pero también creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de contarlo, ¿no? Evidentemente, pues sí, lo cuentas como Es que son momentos distintos, ¿no? Claro, porque mira, si tú en tu información, ¿no? O sea, evidentemente los linchamientos son producto del hartazgo de la ciudadanía, que no creen en la autoridad, que se sienten desprotegidos, pero también tienes que hacer esa parte de la reflexión, ¿no? O sea, ya lo tienen ahí, pues si ellos no son ya le dieron un escarmiento, ellos no son para hacer justicia, para eso están las autoridades, ¿no? Y si aún así ellos, como en muchos casos, han decidido, entonces ya como que esa parte es muy fuerte, porque entonces cambian las cosas totalmente, cambian, lo que te comenté hace rato, ¿no? Sí. Entonces, él le dieron un escarmiento por robar, sí, pero al hacer justicia por propia mano, ¿en qué se convirtió la población? Entonces, entiendo, y es que hay hay que hacer mucha conciencia con esto. Mira, la autoridad tiene que responder cuando tiene que responder en tiempo y forma, porque si la autoridad respondiera en tiempo y forma, bueno, no habría este tipo de actos, ¿no? O sea, la autoridad tiene una gran responsabilidad también en el actuar de la población, porque en este caso, en estos tiempos que estamos viviendo, si la seguridad estuviéramos bien, o sea, y bien realmente, no en la narrativa del gobierno, no, bien, como ciudadanos, que dijéramos, no, estamos bien, estamos seguros, como antes, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que la gente iba a actuar de esa manera? No. Si la gente viera que de verdad la autoridad hace su trabajo, la fiscalía, que evidentemente capturaron a un presunto ladrón y que ese presunto ladrón va a tener una sentencia, va a tener un castigo por parte de la autoridad, ¿tú crees que ellos le harían algo? No. El tema es que no lo hacen y luego, ¿qué pasa? Pues sale, ¿no? Por aquí lo agarran y por aquí sale. Muchas personas, Miri, pues viendo el trabajo que hacemos, o que hacen, en este caso tú y otros colegas, mujeres y hombres, hombres y mujeres, pues incluso llegan a pensar que hasta pues nos deshumanizamos, que no nos duele, no nos condolemos de ver lo que estamos viendo, pero es un tema de sentimientos encontrados, Miri, de sentimientos encontrados. Sí, claro. Que además lidias también con la parte ética. Por supuesto, porque imagínate, tú ves ¿Cómo nivelar todo eso? Pues es que mira, tienes que ser muy sensato en el momento, en el lugar que estás, ¿no? Porque a lo mejor sí, digo, yo quiero creer que a más de uno de los compañeros ha tenido ese impulso de querer saltar y decir, ya paren, ¿no? Ya paren, esperen, no, así no es. ¿A ti te ha pasado eso? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué has sentido? ¿Qué has pensado en esos momentos? Pues lo que te comenté hace un momento, ¿no? Decir, paren, ya lo castigaron por algo que iba a hacer, que no cometió porque ustedes lo impidieron. Pero lo si piensas, pero no lo dices. No, pues es que imagina, tú ves una población enardecida y pues dices, no, la próxima puedo ser yo, ¿no? Porque la gente en ese momento se vuelve irracional, Fabián. La gente no escucha. Y luego yo he pensado que, pues yo digo, pues todo viene en casa, porque pareciera que ahí van a sacar cosas, ¿no? Entonces también es un tema de calidad humana. Y es muy complicado, o sea, es imposible ir contra una turba. Sí. O sea, no. O sea, sí lo piensas, pero también eres sensato. Y también, sí, a lo mejor en ese momento, pues poco puedes hacer, ¿no? O nada. O nada. Sí, exactamente, ¿no? Porque
Pues mira, varias veces como reporteros tú esperas, ¿a qué hora van a entrar? ¿A qué hora van a parar esto? ¿A qué hora va a actuar la autoridad? Que además hay que decirlo, los minutos que se pasan ahí, Miri, los segundos, se convierten Uy, interminables. no, tremendo, tremendo. Sí, mira, el que no le ha tocado correr traer detrás una turba no sabe de adrenalina, ¿eh? Nos ha pasado y muchas veces nos ha pasado que tienes que salir corriendo por pies, porque la gente está muy enojada. Y luego si no es, y fíjate, es que nosotros somos así como que los que estamos en medio, porque a mí me ha pasado en diferentes momentos, si no es la población, es la autoridad, es la policía. ¿Cierto? Y a mí una vez, de plano sí, lo que me pasó, y fue en San Pablo del Monte también, que no era un linchamiento, había un conflicto ahí con la presidencia. Llegamos, vimos cómo llegaron todos los antimotines, los policías, y llegaron a golpear a niños, adultos, ancianos, mujeres. Y cuando se dieron cuenta que estamos grabando, se fueron contra nosotros. ¿Cómo recuerdo que a mí me llevaron hasta el esqueleto ese y me daban con el tolete, ¿no? Así de que, deja de grabar, y con groserías. Sí, además, claro. Y yo, no, pues tranquila, no estoy grabando, tranquila, ¿no? Llegamos apenas cuando íbamos a grabar. Borra todo lo que te... Le dije, no, es que no estaba grabando. No estaba grabando. No, sí, todo estaba grabando. Todo estaba grabado. Todo estaba grabado. Pero aparte, yo hablaba de estos momentos, Miri, desde el momento en que te avisan, te enteras, es un primer momento. Sí, claro. Ya, después, cuando ya llegas, te enfrentas con estos obstáculos a los que nos refieres, ya el momento de la cobertura en que se produce el hecho, después ya cuando llegas a la redacción, a preparar tu material, cuando lo envías y cuando lo ves publicado. Sí, sí, por supuesto, pero mira, todo va conectado, todo va a un mismo lugar, ¿no? Que es esta parte de mostrar lo que pasó en esos diferentes momentos, ¿no? Desde que llegamos, obviamente, el reto es poder entrar y hacer la cobertura. Una vez que logramos eso, pues cuidarte, porque avientan de todo. Entonces, es cuidarte, es protegerte, ver que los detalles no se te pasen, lo que te permitan grabar y como te permitan grabar. Y posteriormente, una vez que ya termine el hecho, si entran o no al rescate, que la mayoría de las veces es así, pues ya llegas a tu redacción y evidentemente, pues ahora sí, vamos a escribir lo que pasó, ¿no? Y entonces, pues ya, en ese momento, pues tratas de alguna manera ir acomodando en tiempo, forma, toda tu información, ¿no? Y es como, pues, damos a conocer el hecho siempre en los medios de comunicación, ¿no? Y que en la tele, mira, es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque las imágenes... Sí, te apoyas con las imágenes. Las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? En otros, cuando escribes para periódico, obviamente, pues tienes que ser más descriptivo, más... te permite, también te lo permite el medio impreso, te permite poder dar más detalles, lo que gritaban, todo eso, ¿no? En radio y en televisión, pues tienes que sintetizar mucho, ¿no? Porque las imágenes lo dicen todo, evidentemente. Pero pues sí, es como lo tienes que contar, ¿no? Como lo viste, desde donde lo viste, y también una parte de cómo lo viviste, ¿no? Lo que escuchas, lo que hablan, lo que dice, ya préndale fuego, y es para que aprendan, ¿no? O sea, cosas de esas que tú como reportero, pues en ese momento llegas y observas, ¿no? Observas el enojo, observas la ira, observas al que están castigando, ¿no? Y luego, pues la gente ves que los interroga. También, ¿no? cierto, sí. Y entonces así como que, y di la verdad, ¿y de dónde vienes? Y bueno, hay algunos que los han hasta desnudado, ¿no? Y les dan sus azotes, pero la verdad es que, mira, creo que este tema de los linchamientos, digo, siempre ha existido, pero no con la frecuencia que hoy los vemos. Ahora lo estamos viendo, claro. Hoy estamos viendo una población más enojada, más enardecida, y que difícilmente puede escuchar así una razón o tener una reflexión, ¿no?, de lo que están haciendo en ese momento, porque su enojo, su ira puede más.
y vemos una autoridad totalmente, pues, inactiva, ¿no? Ante incapaz de poder resolver el problema en el momento. Aunque después ya lo quieren resolver, ¿no? Meten a gente en la cárcel. Cuando considero que no es una sola persona la responsable, ¿no? Sí, son muchos factores además, ¿no? Entonces, creo que desde ahí hay muchas cosas que la autoridad debe trabajar, ¿no? Porque definitivamente, si hubiera seguridad, si hubiera una capacidad de respuesta ante este tipo de hechos, se evitarían tantas cosas. Pero pues la población actúa así porque evidentemente también entiendes esa otra parte, ¿no? Sin duda alguna. Aunque no debieran. Aunque no debieran. Pero ¿Cómo vas registrando todos esos datos, Miriam? Porque en tu caso, bueno, pues también obvio tienes que llevar la cámara, en muchas ocasiones tú, cuando hay pues quien te apoye, pues llevas el camarógrafo, pero también tiene que haber una comunicación muy plena entre ambos, porque de lo contrario no puede realizarse un buen trabajo. Pero aparte, por la vorágine, la rapidez con que se producen los hechos, pues también ni siquiera a veces te da tiempo ya de anotar. Ahora, bueno, antes lo hacíamos en las libretas. Claro. Tienes que anotar todo aquí en la mente. Sí, definitivamente sí, pero sabes, bueno, yo te debo confesar algo. Realmente creo que ese ejercicio lo empecé a hacer a partir de que empecé a trabajar, en este caso en la televisión, ¿no? Porque realmente no hay ahí como una parte que puedas ir estructurando, ¿no? Lo vas estructurando aquí, ¿no? Y me acuerdo que recién empecé, pues obviamente al principio cuesta, ¿no? Cuesta sí, así claro. Como que, pero pues ya una vez que lo vas haciendo, que vas viendo, que vas aprendiendo, pues sí, evidentemente yo llevo la secuencia de las entrevistas, de lo que hago, de mis notas, de los reportajes, cuando tengo que salir, lo traigo aquí, así como que, así, dijo esto, este momento tiene que ser, ¿no? Y nada más checo ahí como que en qué minuto está. Y entonces recuerdo esa parte y así voy como estructurando, porque como reportero lo tienes que aprender, ¿no? Porque igual y a lo mejor si estás en un evento, en un conflicto, en un linchamiento, pues no te da tiempo a apuntar, ¿no? O sea, es parte del oficio, ¿no? Lo tienes aquí, pero dices, esto lo voy a destacar, ¿no? En este caso, pues lo que nos interesa mucho es la imagen, es poder, llevarle a nuestros seguidores, a nuestro auditorio, el momento, el acontecimiento y pues informarle, ¿no? De manera veraz, sobre todo veraz y sobre todo sin tomar esta parte, ¿no? Este partido, ¿no? Por uno o por otro, ¿no? O sea, tú muestras el hecho. Pasó esto, la gente reaccionó así, esta persona intentó hacer esto y la autoridad reaccionó de esta manera. Y es que, miren, la línea es muy delgada entre el apego a los hechos y el amarillismo. Sí, claro. Es muy delgadita, claro, muy delgadita, muy claro, claro. Mira, ahí la ventaja que tienen los medios, en este caso electrónicos, en este caso la televisión, es que la imagen te lo dice todo. O sea, ahí no puedes alterar nada. No. A lo mejor en la prensa sí, a lo mejor en el reporte de radio tal vez, no lo sé. Pero en televisión sí hay algo que aprendí muy bien y me lo enseñaron mucho, eso definitivamente en tele, es esta parte, ¿no? Esta parte de que nosotros sí contamos la historia, pero si no hay imagen no hay historia. Claro. O sea, no hay manera. Aunque tú digas, no, es que se fue y entonces él ya se lo llevaba, pero sin la imagen no puedes mostrar eso, no lo puedes mencionar. Por eso yo hablaba de esta comunión que debe existir con el camarógrafo. Sí, claro. Lo llevas. Sí, cuando lo llevas. No, pues mira, algunas veces. ¿Tú has ido sola estos 3 intentos o has ido con tu camarógrafo? Pues mira, al que fui sola fue al de San Pablo del Monte, al que literal mataron, o sea, con ahí. Cámara al hombro y todo. Fíjate que ese día no llevaba cámara, entramos con celulares. Bueno, a fin de cuentas, la cámara del celular. No llevábamos cámara, pero sí entramos con celulares, porque todos iban con el celular. Y si te veían la cámara era así como que más obvio, ¿no? Sí, que exacto. Era el reportero.
Exacto, entonces ese día sí entramos y pues ya me acuerdo que, ¿sabes? Estaba grabando y me estaban temblando las manos, nunca me habían temblado las manos tanto. O sea, estaba así, así, literal, así, así. Y yo decía, a ver, tranquila, a ver. Y recuerdo que me lo pegué aquí, ¿no? Porque tenía que, pero estaba... Buscar un asidero para el teléfono. Sí, exacto, pero era tan impresionante la escena y que no es fácil verlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que las manos, o sea, nunca me habían temblado así y esa vez así de... Y me las tuve que pagar aquí al cuerpo. Pero, a ver, ¿temblabas de miedo, de impotencia, de Pues coraje? era todo, era todo, era todo. Y mira, es impotencia porque tú estás viendo lo que está pasando con una persona, un ser humano, como quiera que le veas, es un ser humano. Verlo agonizar y ver que todavía le aventaban piedras en la cabeza. O sea, es cuando no entiendes muchas cosas del ser humano en realidad, ¿no? ¿Qué los lleva a ese punto? Porque vamos, ya no se había robado, lo detuvieron por eso. Le dieron un escarmiento. ¿Qué más querían? ¿Has llorado durante o después de, incluso ya cuando ves publicado o transmitido tu trabajo? ¿Has llorado, Miriam? No he llorado, pero evidentemente en el momento pues sí te impacta. He salido impactada. No, por un acontecimiento así, no he llorado, la verdad. He llorado por otros, pero no por ese. Obviamente me impacta, me deja pensando mucho, ¿no? En la responsabilidad de todos, inclusive de los medios, ¿no? Que estamos ahí y que, pues en ese momento nos volvemos como testigos silenciosos, porque no podemos hacer nada. Hoy que hacemos este ejercicio de recordar parte de lo que a ti te ha tocado vivir, reportear, sin duda alguna que se vienen algunos otros detalles, que a lo mejor en ese momento, cuando se dieron los hechos, por la misma adrenalina, por muchas circunstancias, a lo mejor se te pasaron. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues mira, en el momento obviamente te concentras en el hecho, lo que estás viendo, lo que está pasando, lo que realmente es real y tienes que informar, ¿no? Ya cuando te sientas y ya vas camino a tu redacción, yo siempre soy así como que, sea ese o sea cualquier tema que esté tratando, cualquier reportaje, siempre como que lo voy reflexionando mucho, la verdad es que sí, soy así. Y entonces, pues obviamente parto de lo que vi, del comportamiento de todos los que estaban ahí, ¿no? De la actuación de la autoridad, de la policía, de los habitantes. Soy muy dada a observar rostros y queriendo así como que... Ver las reacciones. Sí, exacto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Por rostro qué? te ha quedado grabado después de estos acontecimientos? Ay, Así que tú digas, este se me queda perfectamente marcado y no lo voy a olvidar. Pues el que le soltó la piedra, ¿no? El que le soltó la piedra, no al que le soltó la piedra. No, el que le soltó la piedra, o sea... ¿Cómo era? Descríbeme su rostro. ¿Cómo era? Pues es que mira, pues el gesto era duro, era como si lo estuviera disfrutando. Era así como de esas películas que ves, que dices que, ay, los malos, los que son sádicos, así. Eso es evidentemente es cuando dices, algo no estuvo bien aquí, evidentemente, pero algo tampoco está bien del otro lado. O sea, ¿qué lleva a una persona a actuar de esa manera? Con esa hazaña, con ese odio, con esa ira. Entiendes que puedan estar enojados con la autoridad, pero también yo pienso, ¿no les tocó un poquito de compasión? Porque no estamos hablando de un objeto, de un animalito que también obviamente merece nuestros respetos, claro, y duelen, son seres vivos. Estamos hablando de un humano, nada más. O sea, y sí, no creas, o sea, esa parte de un conflicto siempre como que se te queda grabada, ¿no?
Y más en el caso de un linchamiento, ¿no? Sí, claro. Hablamos de otros conflictos sociales, ¿no? Tomas de presidencia, en fin, lo que también en muchas ocasiones se desbordan las pasiones, pero en este caso es totalmente distinto, porque Sí, está muy. de por medio la vida de una o de varias personas. Sí, exacto. Entonces, sí, siempre me he preguntado, ¿qué lleva al ser humano ser tan irracional? Actuar con esa hazaña, con esa ira, con ese odio. O sea, ¿qué lo lleva a ese punto, no? Entiendes el hecho, como te vuelvo a repetir, entiendes que a lo mejor la otra persona iba a cometer un robo, a lo mejor agredió, a lo mejor, sí, lo que quieras, pero ya ahí lo tienes, sometido, castigado, ¿no? Entonces, creo que ahí viene esto que te planteé en un inicio, ¿no? O sea, sí entiendo que esa persona cometió un error, ¿no? Pero después quisieron todos los demás y lo castigaron, porque lo castigaron. Y después, cuando hacen justicia por propia mano, cuando consumen un linchamiento, perdón, ahora ¿quiénes son los delincuentes? Digo, sé que es complicado, pero ¿te ha tocado entrevistar a alguna de las personas que participan en los linchamientos? Obviamente sé que hay que ser muy cuidadosos en el trabajo periodístico, pero ¿te ha tocado esa posibilidad? ¿Has No, platicado con alguien? no, no, la verdad es que no. Te lo Porque pregunto para conocer precisamente no, esta parte de lo que tú hablas, ¿no? De qué, no, no, qué no. sienten esas personas al momento de participar en un No, evento lo así. único que te dicen es que no me grabes. No, o se tapan la cara o van, pues, obviamente tú los has visto en las imágenes, ¿no? Van aquí cubiertos del Embosados. rostro. Sí, exactamente, ¿no? O sea, no hay hay un diálogo como para entender qué los lleva a ese punto. O sea, no, nunca ha pasado, porque evidentemente la gente lo que te dice, y luego las mujeres, ¿no? Si cuando te ven es así de que, y que no grabe, hasta te empujan, y que no grabe porque es periodista, ¿no? Y dices, no, tranquilo, no voy a grabar nada más, paso por aquí. Pero sí, tienes que tener mucho cuidado cuando tú entras a un conflicto de estos. Tienes que tener mucha cautela, ser muy prudente, porque yo siempre he entendido algo, ¿no? Yo voy a cubrir una nota, yo no voy a hacer la nota. ¿En qué momento te despojas de esto, Miriam? De esta parte de decir, bueno, yo voy a hacer mi trabajo y hasta ahí. Pues mira, yo creo que en lo personal yo me despojo una vez que mando la imagen, mando la voz, mando el texto, y cuando me dicen todo llegó bien y correcto, en ese momento le doy vuelta. En ese momento ya no quiero pensar más del tema porque evidentemente pues uno tiene familia y tampoco te puedes quedar estacionado ahí, ¿no? Porque si no, imagínate, con tantas cosas que vemos y de las que pues nos toca ser testigos ahí en primera fila, pues no podríamos así como que siquiera estar bien, ¿no? Entonces, sí, yo una vez que me confirman que todo ha llegado bien, en ese momento, ¿sabes? Me pongo a ver una película, ¿Como abrazo, una terapia, digamos? sí, como una terapia, abrazo a mis hijos y listo. ¿Ha llegado algún momento en que pues te negaras a hacer una cobertura de este tipo? Precisamente atendiendo todo esta conjugación de sentimientos encontrados. No, nunca. Si hay algo que me enseñaron muy bien, es que un corresponsal, la palabra que tiene prohibida es decir no puedo. Nosotros siempre podemos. Nosotros siempre podemos. ¿Eres valiente? Pues no lo sé, pero lo único que te puedo decir es que a donde he tenido que estar he estado, sin pretexto, sin excusa, a donde tenga que ir yo llego, lo que tenga que buscar lo encuentro, y lo que a veces la gente me confía como un problema social que tiene, pues no descansamos hasta no verlo publicado. ¿Qué diferencia hay entre sentir miedo, ser temeroso y ser precavido? Mira,
Yo he ido con miedo a muchas partes. Y a veces como que creo que el miedo me juega una mala pasada a mí, ¿no? Porque lejos de, a lo mejor de reaccionar, como que siento que ¿Te paraliza? no me paraliza. Me vuelve así como no dejo de hacer lo que tengo que hacer. Ujú. O sea, sí, tengo miedo, no me paralizo, continúo. Y ya hasta que paso todo lo que tengo que pasar, es cuando como que reacciono y digo, no, inventes. Pero ¿cómo se hace Salimos todo de eso? ahí, ¿Cómo se llega a todo salimos eso? de ahí. Pues yo creo que te lo va dando los años, la experiencia, Fabián. Yo creo que también todos los reporteros tenemos nuestro ADN y en nuestro ADN está esa parte, pues si tú quieres esa parte temeraria que todos en algún momento necesitamos para estar en esto. Y la verdad es que el miedo a mí sí me vuelve como inexpresiva, pero no paro. No paro. O sea, yo no grito, yo no lloro, yo tengo conciencia de lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer. Esa parte, hasta ahorita. Y si no, se han tocado momentos complicados, muy difíciles, que evidentemente como ser humano te quiebran. Después de ver esto que te ha tocado ver, ser testigo, como dices, en primera fila, ¿ha pasado por tu mente renunciar a esta actividad? No, nunca. No. Digo, nos han tocado este tipo de eventos que obviamente son complicados, son difíciles, pero también nos han tocado otros que también son muy complicados, muy difíciles y muy dolorosos de contar. Así es, precisamente es que esa es la parte, Miriam, el propósito de estas entrevistas, ¿no? De ver también desde la parte humana de nosotros como periodistas, Claro. porque repito, para muchas personas dicen es que son unas personas que no sienten, inhumanos, porque transmiten lo que se les ocurre. No es cierto. O sea, también somos humanos, también tenemos sentimientos, también sufrimos. Claro. Y aquí me voy a permitir hacer una infidencia de algo que tú me platicaste, y ya prácticamente para cerrar la entrevista, de esta experiencia tan amarga que te tocó vivir, Miriam, cuando la explosión de Tepactepec. Ahí sí lloraste. Sí, obviamente, sí, o sea, ¿Por qué? bueno, no en el momento, déjame decirte que en el momento no, yo la verdad es que lo que Pero te sí cabe... cuando estabas entrevistando al obispo, a Jacinto. No, yo te voy a decir en qué momento sí me quebré, sí tuve que parar mi auto, estacionarme y soltarme a llorar. Y ya fue cuando justo ya venía de regreso de Puebla, porque ese día tuve que ir todavía a enviar material a la televisora de Puebla para Televisa México, N más ahora. En el momento cuando me avisaron de la explosión, evidentemente pues me dijeron, es que explotó un polvorín en Nativitas. Y pues yo conozco a Nativitas desde que era niña, ¿no? Yo venía ahí de vacaciones, tengo familia, y también conozco la población de Jesús Tepactepec. Y entonces evidentemente pues dije, pero allá no hay polvorines, allá no hay, la gente no se dedica a eso, ¿no? Hace muchos años mi abuelo tuvo una cantera allá, pero pues mi abuelo murió y hay explosiones en el cerro, pues ya no... Sí, que además son distintas, ¿no? Sí, vamos. Exactamente, ¿no? Entonces yo dije, no hay. Y entonces, no, está muy feo. Y me acuerdo que hablé ahí a Televisa y dije en la oficina de corresponsales nacionales, me avisan de una explosión, me están comentando de una explosión. Y había venido un funcionario federal y me dice, no surge la nota del funcionario. Y yo, ok. Le dije, entonces lo de la explosión, no, a ver, chécalo. Le dije, lo checo, pero estoy escuchando mucho movimiento. Y entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Sí. Me dijeron primero que no, y después, no, sí, vete para allá. Entonces ya que me voy. Y justo llegué, venían ambulancias, había una movilización, pero yo no tenía bien a bien qué había sucedido. No dimensionabas la magnitud de esa tragedia. No me lo imaginé en el momento. Justo fue cuando ya empecé a llegar y entonces empecé a como atar cabos. Y entonces me acordé que era la feria del Quinto Viernes, que es una fiesta muy grande que le hacen a Padre Jesús de los Tres Caminos.
y que hacen una procesión de cohetes. Y esa procesión siempre me dio miedo. A mí nunca me gustó porque tú te imaginas a la gente, sobre todo hombres, sí, que llevaban unas, ¿cómo les llaman? Gruesas de cohetes. Gruesas de cohetes, así tremendas. Enormes, muchos cohetes. Uno de mis tíos, bueno, él compraba quién sabe cuántas gruesas y mi tío, mis primos, todos las llevaban y yo decía, qué peligroso, aquí al hombro. Y yo siempre decía, qué peligroso, porque si un día una de esas cosas no sube y les explota, no, qué horror. O sea, yo alguna vez sí lo pensé hace muchos años. Pero justo cuando voy llegando, voy viendo todo el panorama, yo dije, la procesión de los cohetes. Bajo del auto, porque para esto no me dejaban entrar, ya habían puesto ahí, ya sabes, ¿no? Lo que cierran, el cerco, ¿no? El cerco. Y entonces yo le decía que no, que tenía que pasar, y entonces yo, pásenme el cubo de Televisa, pásenme, y yo así que no. Y entonces justo veo que atrás me prenden una torreta, y veo y era la procuradora. Alicia Fragoso en ese Alicia Fragoso. Y entonces le digo al que estaba ahí, le dije, si es que denos permiso porque va a pasar la procuradora, le dije, si no paso yo, no pasa ella. No me quito. No, ya pásale, ¿no? Ya así de mala gana, pásale. Y ya me pasé. Justo cuando ya bajamos cámara, todo, que ya vamos, ahí ya sabes, ¿no? Que vas a encarrerarte para correr. Entra una llamada, ¿no? Y entra era una de mis primas llorando, o sea, no se le entendía. Es que Gerardo, es su hermano, Gerardo, en los cohetes, o sea, no le entendí yo, así como que sentí algo así frío. Yo, ¿cómo? Sí, en los cohetes, ahí en la explosión que hubo, le dije, ya estoy aquí, ya no los llevamos al hospital, porque obviamente no llegaban las ambulancias, fue horrible. Y entonces me quedé así como que, obviamente fue ese primer impacto, y se adelantó a mi cámara y le digo, graba, todo tomas abiertas, todo, por favor graba. Ya voy otra vez como que impulsarme para correr, y me da alcance una señora, me dijo, tus tíos, tus primos. Y yo así que dije, ¿me está confundiendo? Tu tío Pablo, tus primos. Uy, no, sabes, o sea, sentí así como algo así tremendo. Y yo, ya se los llevaron, ya se los llevaron en la ambulancia, unos ya los llevaron por su cuenta, pero están heridos. Entonces yo dije, no, la procesión de los cohetes. Fue eso. Y pues sí, justo ya llegué, eso era terrible. Y como un campo de guerra. Sí, justo así, o sea, terrible. La verdad es que yo no sabía, así como que, es que te lo cuento y como que vuelves a otra vez esa parte. Pero yo en ese momento, ¿sabes qué quería hacer? Dejar la cobertura e ir a ver cómo estaban mis familiares. Y en eso, pues, viene el señor obispo, ¿no? Era Francisco Moreno Barrón. Barrón, así es. Y entonces él se pone a llorar. Yo nada más me acuerdo que me estaba mordiendo el labio para no llorar. Yo nada más sentía así los ojos aquí. Y entonces, acuosos. Sí, exactamente. Y justo cuando ya nos da la entrevista y ya todo, ya como que me iba a sacar la lágrima cuando, ya sabes, ¿no? De tele. Que entras en vivo en este momento con Paola Rojas, ¿no? Y pues entrarle, ¿no? Que vas con un reporte, no me acuerdo si era con Lolita Ayala, no recuerdo, pero en ese momento tienes que dejar a un lado tu dolor, lo que estás pasando, y seguir, porque no te queda de otra, tienes que seguir, ¿no? Y entonces ya le dije a mi cámara, graba esto, entrevistas con la gente que pudimos hacerlo, y entonces me dijeron, a ver, ¿qué tenemos? Ya tenemos esto, ok, vete para Puebla. O sea, ya ni siquiera me tenía que regresar a Tlaxcala, vete para Puebla. Entonces ya tomé la autopista, salí por Xostla, me fui al canal, me acompañó mi sobrina porque mi papá me vio tan mal y me dijo, no, que te acompañe tu sobrina, acompáñala. O sea, yo iba pálida porque de hecho me acuerdo que Vladi, que era el camarógrafo de Azteca, me dice, mi lindita, ¿estás bien? Y yo, sí. Es que... Pero no estabas bien. Te veo muy pálida, ¿estás bien? Pero nadie sabía el contexto de tu familia. Nadie. Hasta ese momento nadie sabía.
Y justo pues ya voy en camino a Puebla y me hablan que tu primo Alejandro, mis primos esos que te comenté son por parte de mi papá. Mi primo Alejandro era mi primo por parte de mi mamá. Entonces, que tu primo Alejandro está muy grave. Yo dije, Alejandro, ¿pero por qué Alejandro? A Alejandro no le gustaban los cohetes, él no le gustaba eso. Está muy grave. Uy, no, bueno, ya fui, hice lo que tenía que hacer, pasé la información, escribí la nota, me acuerdo que grabé la voz, ya una vez que me confirmaron que todo había llegado, me dicen, espérate, vamos a tenerte ahí en Puebla, por si López Dóriga quiere un enlace contigo, entras. ¿Yo qué? Y ya. Deshecha por dentro. Sí, no, yo lo único que decía es que ojalá no me ponga a llorar si es que tengo que hacer enlace con López Dóriga. ¿Qué te dijo tu jefe de información, que era Amador Narcia? Era él, ¿no? Bueno, Amador era el jefe de todos. Bueno, creo que sigue siendo. Era Eduardo Lugo Cortés y era, en ese momento, pues teníamos nosotros comunicación más con los coordinadores, ¿no? Yeah. Pero ellos tampoco les había dicho nada. Yo no dije nada. ¿Te lo guardaste? ¿Te callaste? Sí. No dije absolutamente ¿Por qué callaste, Miriam? Nada. Pues porque te digo que a mí el miedo, la tristeza me dejan así como... Cuando algo me duele no lo puedo hablar, no lo hablo. ¿En shock? Pues no en shock, pero me lo reservo. Yo hablo las cosas cuando ya no me duelen, cuando las puedo hablar y sé que voy a hablarlo no desde el lugar del dolor, de la impresión, desde donde tiene que ser, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese día justo ya veníamos de regreso, ya no hice enlace con López Dóriga, y justo ahí en Panzacola, me acuerdo a un lado de la gasolinera, que estaciono mi camioneta y que me suelto a llorar. Mi sobrina me dice, ay, ya, tía, es que fueron muchas cosas. Dije, sí, fueron muchas cosas, pero todas muy dolorosas. Y yo no sé cómo estén, pues, nuestros tíos, mis primos, o sea, es tremendo. ¿Sabes que por primera vez no quería estar ahí? Es la primera vez que yo no hubiera querido estar ahí. Pues vaya testimonio. Sí, muy fuerte, pero ya después, al otro día, evidentemente, sí le comenté al coordinador, y lo que él me dijo, no inventes, ¿por qué no nos dijiste? Hubiéramos mandado a alguien más. Dije, pues, estaba ya ahí, y en lo que mandas a alguien más, me dice, qué bárbara. Ante todo, la responsabilidad. Qué profesional eres. El qué amor, sí, claro. La vocación al periodismo. Sí, claro, por eso es que te digo que no donde tenga que estar voy a estar haciendo coberturas, donde tenga que estar voy a estar entrevistando gente y haciendo lo que más me gusta, lo que más me apasiona, que es esto. Pues Miriam, bueno, de verdad te agradezco pues que nos dieras hoy este tiempo para platicar contigo, recordar todo esto. Bien lo decía José Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, ¿no? Que los periodistas somos la memoria de los otros, y aquí está un testimonio de ello. Muchas gracias, Fabián. Y de verdad te agradezco, valoro, y aprovecho para pues decirlo públicamente, Miriam, que pues admiro mucho, aprecio tu valor, no solamente de esas coberturas, sino el valor de contarlo ahora, porque mira cuánto tiempo ha pasado de muchos acontecimientos. Claro. Y bueno, me siento afortunado de que hayas aceptado esto y que nos estés compartiendo precisamente este sentir de la periodista, la mujer, como dijera de la Micha. Sí, claro. ¿No? Exactamente. Y pues además, pues para que también sirva de ejemplo para quienes hoy día están estudiando esta carrera. Sí, claro, esta carrera requiere y exige eso, ¿no? Ante todo la pasión, porque yo creo que sin el amor, sin la vocación, poco podemos hacer, en donde quiera que estés. Pero si tienes eso, ya con eso es suficiente, eso te alcanza. Pues reitero, muchísimas gracias a Miriam Bueno, mi reconocimiento, mi aprecio, porque también debo decir que pues me jacto de ser su amigo, después de haber tenido en algún momento algunas diferencias, zanjables desde luego, y hoy día pues además la considero pues una periodista sumamente importante aquí en nuestro estado, que ha tenido una trayectoria prolífica en diversos medios de comunicación,
prácticamente todos en televisión, ¿no? Sí. Y bueno, hoy también con su propio medio, Elipse Comunicaciones, en donde usted también la puede seguir, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fabián. Fue un Al gusto contrario, platicar gracias, contigo. Gracias por este ejercicio y que ojalá se pueda replicar también en otro momento. Claro que sí.